Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 24. Cuando la rama se quiebra. Para cuando Saro entró tambaleándose a su apartamento, estaba agitada, no solo por los tragos, sino por el caos que tenía en la cabeza. La cena había sido un borrón, una mezcla de risas y preocupación por parte de Nan y Gen, cuyos intentos de animarla solo funcionaron a medias. Ella se prestó al juego, los dejó pedir rondas de tragos, se dejó distraer por la charla sin sentido, pero en cuanto volvió a estar sola, todos esos pensamientos que había estado reprimiendo regresaron con fuerza. Las publicaciones de Celeste, las fotos, Rebeca. Se quitó las botas de una patada, suspirando mientras caminaba descalza hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Su teléfono había sido un peso muerto en el bolsillo toda la noche, pero ahora al sacarlo y desbloquear la pantalla se quedó congelada. Un nuevo mensaje, de Rebeca. Contuvo el aliento y por un segundo estúpido y fugaz consideró no leerlo. ¿Y si era algo malo? ¿Y si Rebeca había atado cabos, había notado la duda de Saro, su renuncia a decir algo y decidía que ya estaba harta? Exhaló con fuerza. Contrólate. Reuniendo valor abrió el mensaje. Espero que tu exposición haya sido todo lo que soñabas. Quise llamarte antes, pero no quería interrumpir. ¿Puedes llamarme cuando llegues a casa? No había nada directamente alarmante en esas palabras, pero algo en ellas le provocó un escalofrío. El tono era apenas distinto, demasiado educado, demasiado cuidadoso. Saro dudó. Su primer impulso fue llamarla de inmediato. Pero, ¿y si Rebeca estaba ocupada? ¿Y si había salido otra vez? Optó por un mensaje de texto. Acabo de llegar. La respuesta fue instantánea. Su teléfono se iluminó con una llamada entrante antes de que siquiera pudiera bajarlo. El estómago de Saro dio un vuelco. Mierda, no estaba lista. Pero contestó de todos modos, llevándose el teléfono a la oreja. Hola. Hola, dijo la voz de Rebeca. Llegó cálida y familiar. ¿Te desperté? Saro tragó saliva. No, acabo de llegar. Hubo una pausa. ¿Cómo te fue? Saro soltó el aire, pasándose una mano por el cabello mientras caminaba hacia el sillón. Fue abrumador, en el buen sentido. Se vendió todo. Recibió ofertas increíbles. Fue, honestamente, más de lo que podía haber esperado. Eso es increíble. La voz de Rebeca se suavizó. Estoy muy orgullosa de ti, Saro. Sabía que lo lograrías. Algo en esas palabras, en la forma en que Rebeca las dijo, le hizo doler el pecho a Saro. Quería envolverse en esa calidez, aferrarse a ella con fuerza, pero no podía, porque lo único en lo que podía pensar eran en esas malditas fotos. Gracias, murmuró. Rebeca lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Saro apretó con fuerza el teléfono. Nada. Rebeca suspiró. Saro cerró los ojos. He dicho que no es nada. Hubo un momento de silencio. Entonces Rebeca habló, con la voz cargada de frustración. Estás actuando raro. Solo dime qué está pasando. Saro se puso rígida. No es nada grave. Rebeca soltó una risa seca. A veces eres imposible, ¿sabes? Eso dolió más de lo que esperaba. No sé qué quieres que diga. Quiero que digas lo que sea que te está haciendo actuar así, soltó Rebeca. ¿Crees que no lo noto? Cuando algo anda mal, eres pésima escondiéndolo. Yo no estoy. Por favor. Estás actuando como una novia celosa y fingiendo que no lo estás, y no te está funcionando. Saro se quedó rígida. Las palabras la golpearon como una bofetada. No puedo ser una novia celosa, dijo con voz cortante, porque no hay una relación. Rebeca echó a reír, una risa amarga e incrédula. Claro, por supuesto. ¿Cómo se me iba a olvidar? No, ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso. Su voz era firme ahora, pero había una intensidad debajo que hizo que el corazón de Saro se acelerara. Yo fui la primera en besarte. Fui la primera en admitir algo. Me expuse por completo. Y he estado aquí a miles de kilómetros pensando en dejar todo atrás e irme a Tailandia por estar contigo. El aliento se le trabó en la garganta. Rebeca continuó implacable. ¿Y tú? Tú no has hecho nada. No me has dado ninguna señal clara de dónde estoy en tu vida. Si yo estoy dispuesta a empezar mi vida de cero contigo, entonces necesito saber
sin lugar a dudas, que tú también estarías dispuesta a hacer lo mismo. Un silencio doloroso se extendió entre ellas, y entonces las palabras de Rebeca llegaron más suaves, apenas un susurro en la línea. No quiero sentir que soy una tonta persiguiendo un sueño imposible. Saro se quedó en silencio, porque lo cierto era que Rebeca no estaba equivocada. Saro no tenía defensa, no tenía una excusa real. Rebeca había querido certezas, había necesitado que Saro hiciera realidad ese futuro con ella. Saro tenía que participar activamente, y Rebeca lo sabía. No tienes derecho a estar celosa, dijo Rebeca con la voz firme. No cuando ni siquiera puedes admitirlo, no cuando no eres capaz de darme ni una pizca de certeza. Saro abrió la boca pero no dijo nada. Ajá, dijo Rebeca tras un segundo. Eso pensé. Y antes de que Saro pudiera articular una sola palabra, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, aún aferrada a él como si pudiera darle una respuesta. Pero no había nada, ni mensaje ni llamada de vuelta, solo silencio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Saro no tenía idea de qué hacer. El silencio que siguió a la llamada era espeso, sofocante. Saro aún tenía el teléfono en la mano, mirando la pantalla aunque ya no había nada que ver. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada de vuelta, solo el vacío de su apartamento que la envolvía desde todos los ángulos. Dejó salir un suspiro largo, tembloroso y se obligó a moverse. Al principio solo caminaba, del comedor al living, del dormitorio y de vuelta otra vez, cada paso sin rumbo, pero necesario, como si necesitara mantenerse en movimiento para no hundirse bajo el peso de lo que acababa de pasar. El corazón le seguía latiendo con fuerza y el estómago se le revolvía con incomodidad, repitiendo la llamada una y otra vez en su cabeza. Las palabras de Rebeca, su enojo, la sensación de cierre en su voz justo antes de cortar. Saro tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta y se frotó la cara con una mano. Se sentía rota. Esa era la única palabra que encontraba, como si algo dentro de ella se hubiera resquebrajado, algo que ni siquiera sabía que era frágil. Y tal vez ese era el verdadero problema. Suspiró, dejándose caer en el sofá. Por un momento simplemente se quedó ahí mirando el vacío, sus dedos jugueteando con el dobladillo de la manga. Pero entonces su mirada se desvió hacia la carpeta sobre la mesa ratona, la que estaba llena de fotos de su viaje juntas. El pecho se le oprimió. Sin pensarlo, la tomó, la apoyó sobre su regazo y la abrió. Las impresiones brillantes se deslizaron bajo sus dedos y las dejó esparcirse por la mesa como fragmentos de algo precioso, algo que había tenido demasiado miedo de reconocer hasta ahora. Rebeca estaba en cada una, riendo, bañada por el sol, con los ojos arrugándose en las comisuras, apoyada contra una baranda en alguna ciudad extranjera, con el viento enredándole el cabello, hablando en medio de una frase que Saro ya no recordaba, pero que aún podía escuchar con claridad si lo intentaba. Saro exhaló temblorosamente y recorrió con un dedo el borde de una de las fotos, bebiéndose cada detalle. Rebeca siempre había sido tan abierta, tan dispuesta a dar el primer paso, incluso cuando Saro dudaba, incluso cuando ella se negaba a darle claridad. Rebeca había dado un salto de fe. Saro no había hecho más que mantenerla en duda. Había estado tan enfocada en el miedo de que Rebeca se fuera, en su ausencia, que se olvidó de hacer lo necesario para asegurar su regreso. Esa realización se le asentó en el estómago como una piedra pesada. ¿Acaso no era eso exactamente lo que Rebeca le había reclamado? Se había refugiado en hipótesis vaga, había dejado que Rebeca pusiera el corazón mientras ella se quedaba atrás, paralizada por el miedo. Le había insinuado que quería que se quedara en Tailandia, había lanzado indirectas, jugado a esos estúpidos ¿qué pasaría si? Pero nunca había dicho las palabras que Rebeca necesitaba oír. Nunca dejó en claro que la quería, que la elegía, que el miedo le había detenido de decir lo que de verdad quería. Le había dado miedo pedirle a Rebeca que fuera suya. Le había dado miedo decirle que regresara, que la iba a esperar. Le había dado miedo ir tras ella. Y ahora probablemente Rebeca ya estaba harta de esperar para saber si Saro realmente estaba dispuesta a todo.
Saro dejó caer la foto de entre sus dedos y se frotó los ojos con las palmas. El miedo se enroscaba en su interior, susurrando cosas horribles. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si ya se fue? ¿Y si ya no te quiere? Ese último pensamiento le revolvió el estómago, porque la verdad era que no sabía si podría soportarlo. No tener a Rebeca, no oír su voz, no saber que todavía estaba ahí, incluso aunque lo suyo siempre hubiera sido una especie de limbo frustrante. Tal vez ese era el verdadero problema. Rebeca merecía certeza, y Saro había tenido demasiado miedo como para dársela. Respiró otra vez, esta vez más estable. Volvió a agarrar el celular, los dedos temblorosos flotando sobre el nombre de Rebeca. El corazón le golpeaba con fuerza el pecho. Quería llamar, quería arreglarlo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué palabras podían deshacer el daño que había causado? Las semanas de evasión, de hacer que Rebeca se sintiera como si estuviera esperando por algo que nunca iba a llegar. Cerró los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Quiero que te quedes. Te quiero aquí, quiero intentarlo. Tengo miedo, pero te quiero igual. ¿Podía decir esas cosas en voz alta? ¿Podía permitirse estar tan expuesta? Su pulgar quedó suspendido sobre el botón de llamada. Los segundos pasaron, y entonces con un suspiro agudo dejó el teléfono sobre la mesa. Todavía no. No estaba lista. Pero por primera vez sabía que tenía que estarlo, y pronto, antes de perder a Rebeca para siempre. El aire nocturno era fresco, trayendo consigo el murmullo lejano del tráfico londinense y el ocasional susurro de las hojas al moverse con el viento. Rebeca estaba acurrucada en el columpio de madera del porche de su casa, con una taza de té intacta entre las manos. La cerámica estaba tibia contra sus palmas, pero ella se sentía entumecida mirando hacia la nada. Su mente no paraba de reproducir la llamada con Saro, su tono, las palabras que se dijeron, el silencio cortante antes de que se cortara. Ni siquiera escuchó a su madre acercarse hasta que una mano suave se apoyó sobre su hombro. Rebeca, la voz de su madre era suave pero llena de intuición. ¿Qué pasa? Rebeca parpadeó, tragando saliva mientras levantaba la vista. Su madre le extendía otra taza humeante de té, su expresión cargada de preocupación silenciosa. Rebeca dudó un momento antes de dejar su taza intacta sobre la pequeña mesa lateral y aceptar la nueva. Sujetó el nuevo té con ambas manos, dejando escapar un largo y cansado suspiro. No lo sé, admitió finalmente con la voz más baja de lo que pensaba. No, en realidad sí lo sé. Su madre se acomodó en la silla junto a ella en silencio. Rebeca ya no era una niña, y su madre había aprendido hacía tiempo que ella hablaba cuando estaba lista, y en ese momento Rebeca necesitaba hablar. Es por Saro, dijo, con la voz cargada de frustración. Discutimos, de verdad. Antes habíamos discutido, sí, pero nunca así. Su madre alzó una ceja, tomó un sorbo de su té y le apoyó sobre su regazo. Sigue. Rebeca tragó saliva con el nudo aún atorado en la garganta. Todo empezó por una tontería. Escuchó a Celeste en el fondo de nuestra llamada y se puso rara. No lo admitió, pero estaba celosa y yo simplemente... Se pasó una mano por el cabello exasperada. No entiendo por qué no puede simplemente decirlo. Lo que siente. Actúa como si estuviéramos juntas. Se pone territorial, pero en cuanto le pido, retrocede como si no fuera nada. Su madre asintió lentamente, procesando cada palabra. ¿Y tú qué dijiste? Rebeca soltó una risa seca sin humor. Le dije que estaba actuando como una novia celosa, pero fingiendo que no, y que no le estaba funcionando. Los labios de su madre se contrajeron, como si estuviera conteniendo una sonrisa, pero no dijo nada. Rebeca se llevó la cabeza hacia atrás, recostándose contra el respaldo del columpio. Ella me lo devolvió.
Me dijo que como no hay una relación, no podía estar celosa. Y después tuvo el descaro de dar a entender que yo también estaba conforme con eso. Su voz tembló al final, la frustración cediendo paso al dolor que le había estado carcomiendo desde que terminó la llamada. Le dije que fui yo quien la besó primero. Yo fui quien dijo lo que sentía primero. Yo soy la que he estado pensando en dejar todo e irme a Tailandia solo para estar con ella y ella... Rebeca aspiró con fuerza, apretando la mandíbula. Ella no ha hecho nada. Su madre la observó atentamente antes de inclinarse hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿La amas? El aliento de Rebeca se detuvo. Apretó los labios, pero no había forma de negarlo. La respuesta estaba en todo su rostro. Sí, susurró con debilidad. Su madre exhaló recostándose de nuevo. Entonces tienes que ser honesta contigo misma, cariño. Si Saro nunca te da la claridad que necesitas, si nunca se compromete y dice las palabras, ¿puedes vivir con eso? Porque no puedes poner tu vida en pausa, esperando a alguien que ni siquiera está segura de si puede encontrarse contigo a mitad de camino. Rebeca aferró la taza como si fuera lo único que le mantenía en pie. No se trata de que ella se mude aquí, ni siquiera es sobre que yo me vaya a Tailandia, no realmente. Solo quiero saber que si lo hago, si doy ese salto, hay algo real al otro lado, que no estoy cometiendo un error, suspiró. Necesito saber con certeza que tengo un futuro con ella, que lo ve, que lo quiere construir conmigo. Su madre le apartó un mechón de cabello de la cara con ternura. ¿Y tú crees que ella te ama? Rebeca soltó un suspiro lento, asintiendo. Tal vez sí. Entonces tal vez el problema no es que no quiera esto, dijo su madre suavemente. Tal vez está asustada de ser rechazada, de que la abandonen incluso. Rebeca cerró los ojos un momento. Eso ya lo sabía, pero saberlo no lo hacía fácil. ¿Y si tiene tanto miedo que nunca hace nada al respecto? Su madre le dedicó una sonrisa triste. Entonces tienes que decidir si puedes esperar. Pero amor, esperar para siempre solo te va a romper el corazón. Rebeca se quedó con eso, mirando su taza mientras el peso de la conversación se le asentaba en los huesos. Sabía que su madre tenía razón, siempre la tenía, pero eso no hacía que el dolor en su pecho fuera menos intenso. Rebeca dejó escapar un aliento tembloroso y su voz fue apenas un susurro cuando volvió a hablar. No sé qué hacer. Su madre le apretó la mano. Toma distancia, respira y date permiso para sentir lo que necesites sentir. Y cuando estés lista, decides qué es lo mejor para ti. Rebeca sintió con la mirada perdida en la oscuridad de la noche. Por ahora lo único que podía hacer era sentarse en la incertidumbre y esperar que, de alguna forma, Saro le diera al fin una razón para quedarse. Ya de regreso en su apartamento esa misma noche, Rebeca se dejó caer en el sofá y sacó su celular. No había hablado con Saro en todo el día ni en la noche, desde la llamada que tuvieron esa mañana. El silencio entre ellas se sentía como una niebla espesa imposible de disipar, densa y cargada de emociones no dichas. Suspiró frotándose la sien mientras desbloqueaba el teléfono. Una notificación la esperaba, un mensaje de Saro. El corazón de Rebeca dio un vuelco al ver el nombre de Saro. Su pulgar flotó sobre la pantalla. Sentía una mezcla extraña de opresión y esperanza, pero el miedo la detuvo de abrirlo de inmediato. ¿Sería una disculpa? ¿Un rechazo? Algo críptico. No estaba segura de estar lista para cualquiera de esas opciones. La pelea de esa mañana seguía latiendo dentro de ella, una mezcla volátil de rabia, tristeza y anhelo, retorciéndose en su interior. Armándose de valor, tocó la notificación. El mensaje se abrió, pero no había palabras, solo una foto. Rebeca frunció el ceño al examinarla.
Era una imagen que Saro había tomado con su celular, una foto impresa. La impresión estaba sobre lo que parecía ser la mesa de centro de Saro, ligeramente curvada en los bordes, como recordando que era algo tangible, algo real. En la imagen se veía a sí misma de pie frente a un paisaje tailandés impresionante, con los ojos fijos en la vista con asombro. Pero lo que le cortó la respiración fue ver a Saro a su lado en el encuadre. A diferencia de Rebeca, Saro no estaba mirando el paisaje, estaba mirando a Rebeca, con los ojos oscuros suavizados por algo inconfundible: adoración. El estómago de Rebeca se retorció, un calor le subió al pecho, una punzada profunda, un anhelo para el que no encontraba nombre. Era una imagen sincera, un momento congelado en el tiempo que decía más que cualquier cosa que Saro hubiera expresado jamás. Pero su frustración no tardó en volver a hervir. No había palabras acompañando la imagen, ninguna explicación, ninguna mención a su pelea ni a su pedido de claridad. Frunció el ceño y escribió un mensaje rápidamente. ¿Esto se supone que significa algo? Porque si así es, podrías intentar usar palabras de verdad. Presionó enviar, pero en lugar del clásico entregado, apareció un error: mensaje no enviado. Rebeca frunció el entrecejo, revisó la señal, todo perfecto, Wi-Fi encendido. Intentó de nuevo, mensaje no enviado. Una incomodidad le reptó por el estómago. Tragando su irritación, optó por llamar. El teléfono timbró una vez y se fue directamente al buzón. Rebeca se enderezó apretando el teléfono entre sus dedos. Intentó de nuevo, directo al buzón. El nudo en su estómago se apretó. ¿Saro la estaba ignorando? No habría enviado la foto si quisiera cortarla por completo. Pero entonces, ¿por qué ese silencio total? Rebeca se mordió el labio, su pierna rebotando mientras la preocupación se le instalaba en el pecho. La última vez que las cosas estuvieron tensas, Saro se había cerrado, sí, pero nunca había desaparecido así. ¿Había apagado el teléfono? ¿Estaba afuera ahogándose en whisky y evitando la realidad? ¿O su mente fue aún más lejos? ¿Realmente había pasado algo malo? Exhaló con fuerza, presionando la frente. Tal vez estaba exagerando, tal vez Saro solo necesitaba espacio, pero eso no le daba consuelo. Lo último que quería era quedarse en el limbo, sin saber dónde estaban paradas, o si seguían de pie en absoluto. Con un suspiro frustrado, Rebeca dejó el teléfono sobre la mesa de centro y se recostó en el sofá, con los brazos cruzados. La imagen que Saro le había mandado seguía fija en su mente, royéndole las defensas. No era nada, no era un gesto vacío, pero ¿era suficiente? Cerró los ojos e intentó obligarse a tener paciencia, pero su pulso no se calmaba. Odiaba esperar, y más que eso odiaba sentir que era la única que se esforzaba, la única que se atrevía a tener esperanza. Saro le había lanzado una migaja, pero Rebeca no sabía si esa migaja la llevaba a algún lugar, o si solo era otra forma de evitar que se alejara. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.